¿Cómo están? Hola. Muy bien, acá esperando que nos respondan. ¿Cómo están? 3 horas después. 3 horas después. Qué buena. Bienvenidos a este episodio número 25 de Momento Inconcebible. Yo soy Kenneth. Yo soy Adriana. Y no es el episodio 25. ¿No? Es el episodio 15. Yo estaba pensando, wow, ya son 25 episodios. Sí. Es el episodio 15. Ay, que todo lo que tú dices yo te creo. Qué responsabilidad. Es justo, bueno, estamos ya a la mitad de esta temporada, ¿no? De lo que hemos estimado para esta temporada, que son 30 episodios. Y en este momento, pues, como ya saben, hacemos una actualización de nuestro proceso de gestación, de embarazo. Y pues estamos en la semana, terminando ya la semana 25. Acabamos de terminar la semana 25, por eso es que me confundí, ¿eh? Semana 25, Así es. Muy bien. A ver, ¿cómo ha sido esta semana? Bueno, la semana pasada pues grabamos acerca de la ola de preguntas, ¿no? Gran tema. Gran tema. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Cuál ha sido nuestro update? Bebé está moviéndose mucho. 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 Especialmente por las noches que tiene juergas en mi barriga. Es la fiesta de la... Hace su sesión de box en la noche. Sí. Pero lo increíble es que realmente Adriana casi no se despierta con esto, ¿eh? No me despierto. O sea, solo si es que ya estoy durmiendo. No. Solo si es que ya me desperté por algún motivo y empiezo a sentirlo. Perdón. Empiezo a sentirlo. Entonces ahí como... Ahí me cuesta un poco más dormir. Ajá. Pero... ya ustedes saben que yo me duermo al instante. Claro, normal. Ahora, eso sí, pasó una vez durante la semana pasada que no pude dormir bien durante la noche. Claro. Cosa que es atípico, pero pasa a veces. Sí. ¿No? Sí, Así que, sí. Pero todo bien en realidad, ¿no? Sí, aparte los movimientos son súper lindos, son súper tiernos. Ajá, así es. Y es muy emocionante. ¿Qué más? Bueno, esta ha sido una semana peculiar, ¿no? Porque en realidad hemos estado también... Bueno, ya estamos casi entrando al tercer trimestre. O sea, nos faltan solo 2 semanas o un poco menos de 2 semanas para entrar, digamos, oficialmente a la recta final de nuestro embarazo. Igual todo es estimado, pero más o menos, pues 2 semanas. Claro, todo es más o menos. Y ya desde este punto, pues estamos pensando en el parto, ¿no? En el parto y también en la preparación para el parto. Básicamente, así que hemos estado en un proceso de investigación, ¿no? De indagación de muchas cosas. Que... Ya saben ustedes que hemos estado ahí llenándonos de información. Claro, ¿no? Llenándonos de información y discerniendo, ¿no? Conversando con gente. Así que bueno, todavía tenemos pendientes unas cuantas. O sea, tenemos pendiente todavía una que otra cosita. Así que probablemente la próxima semana les traigamos algo respecto a esto, ¿no? Y sobre todas las experiencias que hemos ido recogiendo. Por supuesto. Durante la investigación. Ajá, experiencias y conocimiento y perspectivas también de distintas personas, ¿no? Pero bueno, eso todavía está en proceso, así que espérenos un poquitito. Terminaremos nosotros de procesarlo. Claro. Y lo vamos a compartir. Exacto, ¿no? Pero, muy bien. Pero, de todas maneras, claro, o sea, para contar un poquito también una de las primeras cosas que hemos visto y que de hecho también detona unas ganas mayores, ¿no? De investigar más, es justamente esta serie de documentales que me parece que lo hemos mencionado en otros episodios, probablemente en el anterior, pero lo hemos mencionado así nada más como una cosa suelta. Y esta vez, pues, digamos, hemos hecho de esta reseña y de la reflexión que nace a través de ver este documental, pues el tema de hoy. Así es. Ajá. Así es. Este documental se llama El renacimiento del parto. El renacimiento del parto, tal cual está escrito en el título. En el título de este episodio. Ajá. Y bueno, este es un documental que la verdad es que antes de quedar embarazada lo había visto por ahí rondando en Netflix. O sea, lo habías visto como título. Sí. Y dije, bueno, en algún momento me va a provocar ver esto. Sé que lo voy a ver,
No ahora, pero sé que lo voy a ver. Entonces lo Esto voy a fue ver. antes de saber que estábamos esperando. Sí, sí, sí. Ah, mira, interesante. Lo había visto por ahí. Luego, bueno, ya después cuando empezamos a hacer la investigación, Ujú. es que me acordé de su existencia. Claro, y en realidad Adriana lo trajo a colación, ¿no? Un día dijimos, hay que ver algo, ¿no? Así como, pues normal, pues, ¿no? Vamos a ver algo así, de repente en Netflix, como que mientras comen, pues, ¿no? Mientras comemos o algo así. Y dijo, vamos a ver el Renacimiento de Parto, ¿no? A mí, personalmente, me pareció como que no sabía de qué trataba, ¿no? Porque, claro, uno ve... Yo tampoco sabía muy bien, la verdad. Claro, entonces o sea, yo decía... decía estilo documental, no Creación documental, experiencias. Claro, ajá. Ok, pero, o sea, el título es bastante fuerte. Entonces Claro. yo dije, ok, esto debe tratarse de una nueva perspectiva. Claro, ¿No? yo no lo relacionaba con nada específicamente, pero pensé que era realmente, o sea, instintivamente pensé que era un documental más acerca de partos. Un documental más. Ajá, un documental más. O sea, como algo normal. como un documental normal, claro. Como que, estos son los partos, así. Eso pensé al inicio, o sea, fue algo instintivo. Pero después, claro, analizando un poco más el título ¿no? Y viendo que había 3 documentales de esto, dije, espérate, acá hay algo curioso, debe tener algo especial. Así es. Así es. No cualquier documental tiene 3 partes. Así que 3 partes cada una de hora y media, más o menos, ¿no? Sí, o sea, no Sí. es nada breve realmente. Sí. Bueno, Vamos a contarles un poquito acerca del documental, pues, ¿no? ¿En qué Sí. piensas? A ver, te quedaste es pensando en algo. que este documental tiene tanta información que me quedé pensando por dónde voy a empezar. ¿Por dónde empezamos? Por el inicio. ¿Qué te parece? Ok. Bueno, a ver, primero que esto es un documental. Bueno, para comenzar, creo que vamos a comenzar por recomendarles que lo vean. Porque en Sí. realidad lo que les vamos a contar en este momento es solo una perspectiva, o sea, solo un poquitito de lo que nosotros nos hemos llevado de ese documental, en realidad, pero pero para nada, o sea, refleja todo lo que el documental tiene. Igual les vamos a contar nuestra experiencia propia con el documental y de qué trata en general. Ajá. ¿No? Y qué cosa nos detona, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Qué bien habla este hombre. Bueno, y esta recomendación de que ustedes lo vean, en realidad, es así de abierta para cualquier etapa de la vida, ¿no? Claro. O sea, obviamente, si es que están en proceso de esperar un hijo, ¿no? O planificando alguno, tal vez cobre una relevancia mayor. Con más razón, claro. Ajá. Sin embargo, es algo que ya según los que le vayamos a contar dentro de un ratito, pues verán que es algo muy sistémico. O sea, tiene que ver con la sociedad. En general. Entonces, si es que tiene que ver con la sociedad, pues no solamente quienes son padres planean serlo o están en proceso, si es que existe el proceso, no solo exclusivamente de este grupo de personas, sino que corresponde a todos, ¿no? Ajá. O sea, realmente es para todos y para comprender mucho más. Y bueno, en fin, vamos a contarles un poquito más acerca de lo que trata, ¿no? Ajá. Este documental pues es grabado en Brasil y retrata a través de la experiencia de los hospitales y de la atención clínica en general en Brasil una problemática que se da en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, no en todos los lugares del mundo, pero sí alrededor del mundo, ¿no? Sí. Y es de una manera que se hace cada vez más tendencia en realidad. Así es. ¿No? Y especialmente creo que se ha visto esta tendencia más marcada en América. Sí, en América, sí, América en general, ¿no? Como América, que somos- norte, centro. Norte, centro y sur, claro. Entonces, estamos hablando primero, o sea, comienzan hablando acerca de las cesáreas, ¿no? Y de cómo, o sea, no solo de la cesárea en sí, sino de cómo la cesárea se ha convertido en algo normal, Estándar. en algo estándar, ¿no? Y cómo digamos, el enfoque del parto se ha tirado para lo médico primero, ¿no? Considerando a la mujer como alguien que no sabe cómo parir, ¿no? Y que tiene que ser atendida por un staff médico y que, yendo un poco más allá incluso, se le hace una cirugía, ¿no? Que es la cesárea en este caso, y digamos que hay una tendencia
a cada vez programar más cesáreas y hacer cesáreas por cualquier motivo, simplemente porque se considera que la mujer no sabe parir y segundo, para comodidad de los médicos, ¿no? Y porque también hay una gran tendencia a considerar más factores de lo que debería ser en realidad como riesgo. Ajá. O sea, todo es un riesgo. Todo, absolutamente todo. Incluso durante el documental van a ver que esto es algo en común de las tres partes. Ajá. Que salen escenas en donde hay mujeres sosteniendo carteles, ¿no? Que son los motivos que les dieron, claro, para no tener un parto natural, sino más bien una cesárea. Es la documentación de una protesta, en realidad, que hicieron en Brasil, grande, una movilización grande por los derechos, pues, de la mujer, ¿no? Y frente a la violencia obstétrica, para comenzar, porque en verdad mucho de esto viene cargado de violencia, y bueno, eso ya es algo de lo que vamos también a conversar. Sí. Pero justamente eso, ¿no? Y hay razones como baja estatura de la madre, miopía. Sí, realmente. O sea, cosas así como que, claro, si cesárea anterior. Claro, porque tuviste una cesárea anterior, no puedes dejar de hacer un parto natural ahora, y así sucesivamente, ¿no? Pero en realidad, bueno, como decía, no vamos a ahondar tanto en detalles, pero sí algo, o sea, cosas que me personalmente me llamaron mucho la atención, fue que en este documental mencionan que hay lugares en donde ya no hacen partos naturales. O sea, porque ni siquiera saben hacerlos. O sea, es como que ya se ha sistematizado tanto la cesárea que es como si fuese una fábrica de sacar bebés, ¿no? Sí. Entonces, al practicar en exceso la cesárea, ya los médicos se han olvidado de cómo hacer partos naturales. Incluso algunos, bueno, naturalmente, si es que hay más cesáreas que partos naturales, quienes están estudiando tendrán también mayor experiencia viendo cómo se hace una cesárea que viendo cómo se realiza un parto natural. Y eso sigue, o sea, se sigue alimentando, ¿no? Sigue como funcionando como un ciclo vicioso en donde cada vez más la gente está mucho más familiarizada con la cesárea que con el parto natural. Claro. Entonces llega el momento y, o sea, no los culpo. Naturalmente, si es que yo conozco mejor un procedimiento que el otro, pues voy a preferir el que conozco, ¿no? Y entonces, claro, en ese momento ya es cuando las personas mismas toman la decisión de desprogramarse una cesárea porque simplemente ya está, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa? Claro, o sea, la cesárea en realidad, digamos, no es que en este programa ni nosotros mismos digamos como que es mala, porque en realidad la cesárea tiene una función, ¿no? De atender una emergencia real, ¿no? Ajá. Cuando una emergencia es real, pues efectivamente, ¿no? Claro, pero cuando el riesgo es real y la emergencia es real, entonces pues hay que hacerlo. Esa es una buena opción, claro, definitivamente, ¿no? Pero el hecho de tomar la cesárea como si fuese el parto normal, ¿no? O sea, como si fuese la forma normal de tener un hijo, es realmente, sí. O sea, realmente deshumanizado, ¿no? O sea, deshumanizante también, ¿no? Uh-huh. Porque ya, claro, uno mismo ya no considera simplemente parir como la naturaleza lo dice, ¿no? O sea, es como... Y eso sí, hay tanto miedo al respecto. Y eso trae consecuencias, pues, tremendamente, ¿no? O sea, uh-huh. Claro. Y hay varias cosas que sí. En el documental está todo el sustento científico de eso también, ¿no? Sí, véanlo, claro. Son 3 partes, o sea, estamos intentando resumir. Sí. Bueno, no resumir precisamente, pero dar nuestras impresiones, ¿no? De probablemente 4 horas y media, ¿no? Sí. De documental. Sí. Creo que para contar un poco acerca de las 3 partes en general, ¿no? La primera justamente te plantea todo la problemática. La problemática en general, ¿no? Y cómo... creo que en resumen, o sea, lo resumiría como... ¿Cuáles son todas las consecuencias de priorizar la rapidez, ¿no? Y la efectividad, entre comillas, de la cesárea por sobre los beneficios del parto natural y o sea, de la conexión de la madre y el padre y de todo el sistema familiar con el nuevo niño, ¿no? Se centra mucho en que, claro, que en muchos casos la gente se escuda en que, claro, en que la cesárea es lo mejor para el bebé, entre comillas, porque es como que es menos riesgosa, pero en realidad realmente estás generando consecuencias que se van a desplazar para toda su vida, ¿no? Eso básicamente, creo que eso es lo principal. Ajá, hablan de la medicalización del parto, que es un término que significa que en el sistema médico pues se está abordando el parto como si fuera algo
como, no sé, como si uno estuviera enfermo. Como tratar a un enfermo, claro. Y tuvieras que hacer una serie de procedimientos que en realidad son de más, ¿no? Que están, digamos, extra y que cuya función en realidad a lo que sirve es que las cosas funcionen como que te decía hace un rato, ¿no? O sea, de acuerdo al plan, más rápido, de acuerdo a un programa. Y claro, resulta pues claramente más cómodo para un médico que sabe operar. Entonces tú te puedes hacer varias cesáreas en un día. Cuando en realidad... Eso significa más ingresos, claro. Eso significa más ingresos para ti, para el lugar donde te atienden, para el personal. Y un flujo más estable, digamos, o sea, más controlable, ¿no? Para el sistema de las clínicas o los hospitales, ¿no? Y sabes justamente, qué esperar. Claro, justamente creo que en eso se basa todo, como que priorizan digamos, la idea de control, de tener el control sobre las cosas, ¿no? Más que el bienestar realmente de la madre y el hijo, ¿no? Claro, y porque pues una cesárea, el programa dices, ya un horario cómodo, ¿a qué hora 3 p.m. y a 3 p.m. a esa hora hacer cesárea. En cambio, el parto natural, absolutamente nadie sabe en qué momento se va a dar. Entonces es cuando pues al cuerpo del bebé le dan ganas de salir y empieza el trabajo de parto, y eso puede durar desde minutos hasta horas, días, ¿no? Exacto. Entonces, claro, un médico que está invirtiendo todo este tiempo en estar ahí, imagínense, si tú cuentas, en ese tiempo pudo haber hecho 20 cesáreas. Claro, sí, por decirlo así, ¿no? Y bueno, otros factores que también, dicho sea de paso, se abordan en la 2, ¿no? Es que en la parte 2 de este documental es justamente cómo en verdad el ambiente mismo, ¿no? Este ambiente frío y industrializado, por así decirlo, ¿no? Medicalizado del parto, hace que realmente no sea natural. O sea, no sea natural para la persona, pues parir. Y entonces se hace mucho más complicado porque, claro, porque hay miles de personas que no te que están viéndote, tú en las cuales tú no confías necesariamente, ¿no? Y te tratan como un número, básicamente. Entonces, y hay una serie de cosas. Realmente... Eso termina, no sé si dijiste la palabra, la cascada de procedimientos, ¿le dijiste? No. Ya. Entonces, esta medicalización lo que termina generando es que hay una cascada de procedimientos. Claro. O sea, tú estás en trabajo de parto, llegas a la clínica, hospital, centro de atenciones, y entonces te revisan una persona, 2 personas, 3 personas, el interno, el practicante, la enfermera, la técnica, el médico que te está viendo, el otro médico, etcétera. Muchas personas. Entonces, obviamente, no vas a dilatar. Claro. Porque además que hay personas que llegan cuando recién están dilatando, entonces peor todavía, o sea, el trabajo de dilatación no se hace. Exacto. Claro, o sea, con una luz fría, en un ambiente con aire acondicionado frío. Claro. En un lugar, en una cama que es clínica, ¿no? Claro. O sea, hay muchas cosas que no ayudan, pues, ¿no? A que uno pueda sentirse como cómodo, conectado con su cuerpo, y pues tu canal vaginal no tiene que abrirse así un poquito como está siempre, sino así, para que se pueda expandir y salga, perdón, tipo 10 centímetros. Claro, ¿no? exacto. Y bueno, entonces no va a pasar, ¿no? Algunas personas lo logran, claro, pero son menos, ¿no? Y entonces... Es que hay muchos factores emocionales realmente, ¿no? De acuerdo a cómo llega la persona. Pero claro, es como el sistema mismo no favorece a que la persona tenga un ambiente tranquilo, ¿no? Calmado. Íntimo como para que pueda hacer su proceso natural. Exacto. Entonces, claro, como no se puede hacer proceso natural, viene la cascada de procedimientos. Entonces, ¿qué hacen ahí? Oxitocina, artificial. Sintética. Claro. Claro, pero eso te da otro problema. ¿Y qué hace la oxitocina? Aumenta las contracciones, ¿no? Por tanto, aumenta el dolor también. Claro, entonces si tu cuerpo no está naturalmente como conectado con el proceso de la dilatación y las contracciones, y te metes algo sintético que te va a hacer tener contracciones, es como que
o sea, no coincide. O sea, te va a doler, ¿no? Claro, por eso claro. es que la mayoría de personas dice que les duele las Que el parto contracciones. claro, que el parto es dolorosísimo y que las contracciones son dolorosísimas. Y que todo es dolorosísimo y que todo es es el dolorosísimo. máximo dolor de sus vidas. O sea, bueno, yo no sé cómo lo voy a vivir ya, pero, Ujú. pero al menos, digamos, desde lo que estamos observando, Ujú. es curioso, ¿no? O sea, ¿por qué a tanta gente les duele tanto? Sí, y obvio, y eso ya lo trataremos en otro episodio, pero también tenemos testimonios de gente que no le dolió nada. O básicamente le dolió lo mismo que te Les duele, duele la menstruación. como la menstruación, igualito, dice igualitito. Entonces, bueno, eso Incluso la menstruación no debería doler. Incluso, ¿no? claro. Entonces, lo he sentido como algunas contracciones y cosas. Algo muy suavecito, una cosa muy- calambritos, cosas que se sienten cuando uno menstrua, ¿no? Sí, y bueno, de eso ya vamos a hablar después, ¿no? O sea, pero bueno. Así es. En la tercera parte del programa, bueno, la segunda parte de este documental realmente es bien crudo. O sea, y hay imágenes muy, muy crudas de violencia y se obstétrica. da mucha información o sea, visual, ¿no? Ujú. Sobre cómo se da la cascada de intervenciones. En donde, claro, sobre ese proceso que estaba hablando, ya, Ujú. no dilataste, ok. Claro. Entonces no, sigue sin dilatar y sigue sin dilatar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Te hacen una episiotomía. Claro, que es un corte básicamente Del perineo, del que es claro. desde el final del canal vaginal Hasta el hasta Hacia, algún punto claro. intermedio Claro. entre, o sea, con el ano, ¿no? Horroroso, sí. Claro, es eso, después, claro, como te duele, entonces, ya, claro, que la anestesia tal, ¿no? Que la epidural, no sé. Y la anestesia te duerme toda la parte de abajo, entonces el trabajo de parto demora más. Entonces, Se toda una serie de dilata cosas. Entonces, más, por una cosa a la se otra. dilata el tiempo, ¿no? Claro. Claro. Entonces es una cosa tras la otra, ¿no? Y Igual con las cesáreas, ¿no? O sea, cuando sacan al bebé, o sea, cuando lo programan, están sacando al bebé antes de tiempo realmente, entonces tienen que poner una incubadora, o sea, es un proceso más que tienes que hacer. Claro, a para veces que- pasa eso, pues no, porque dicen ya bueno, para tal semana ya está, entonces si es que no sale para tal semana, entonces ya está tarde, no, riesgo, entonces hay que hacer la cesárea. ¿Y qué pasa si es que el bebé no salió para ese momento porque no estaba listo? Claro. No quiso, Claro, claro. ¿no? El cuerpo no estaba listo, qué sé yo. Entonces, bueno, incubadora, que se queda tu bebé internado, que sale y entonces no sé qué cosa respiratorio y tiene que tiene que estar en tratamiento y entonces como Lejos no hay de la mamá. tratamiento, está lejos de la mamá. Esto es una cascada de cosas que están Y así, no pues. tiene esos momentos de vínculo, ¿no? De estar cercano. Bueno, obviamente si es que hay una real Emergencia, situación obvio, en claro. la que se necesite eso, pues ni modo, ¿no? Pero el problema es cuando es innecesario. Claro, Y cuando nosotros mismos estamos generando más bien esas situaciones que son desventajosas. ¿no? Sí, totalmente. Sí. Ya para la tercera parte, de todas maneras, si bien se sigue abordando la problemática, ya el enfoque también es mostrarte, ¿no? O sea, me refiero a la tercera parte del documental, ¿no? Es mostrarte otras formas en las que se hacen, o sea, otras perspectivas, ¿no? Autores, otros médicos que hablan respecto a otras perspectivas, otros sistemas en otros países, ¿no? Retratan, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, ¿no? O de Holanda mismo, y así sucesivamente, en el que, claro, el parto está más ligado a como era tradicionalmente, pero con un poquito más de tecnología, ¿no? O sea, básicamente es eso, como que el sistema de salud ya está habituado, ¿no? Como para que el parto sea algo más familiar, más como que una red también de mujeres, ¿no? Que entienden el tema, que se apoyan emocionalmente y con toda la infraestructura adecuada para poder hacer un parto más natural, justamente, ¿no? O sea, no echada con las piernas arriba. Eso es una cosa que siempre he visto desde antes de todo esto, ¿ah? Claro. Siempre he visto como por qué o sea, ¿por qué te ponen en una camilla echada con las piernas hacia arriba para parir? Claro, como que ¿cuál es el sentido de eso? Si tiene que salir el bebé, ¿no? Y se ayuda obviamente de la gravedad. Claro. ¿No? Sí, la gravedad. Eso es, claro, bueno, supuestamente es para comodidad de quien los está viendo, pues, claro. ¿no? Para no tener que tirarse en el piso a observar. Claro, y esa posición, ¿no? También, todo lo que hemos visto es que también aprieta la pelvis, sí. Y entonces hace que se comprime, entonces eso hace más difícil parir, que sea más doloroso, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente en esta tercera parte, pues, hablan acerca de que el parto
no necesariamente tiene que ser doloroso, sino al contrario, sino todo lo contrario, que puede ser placentero, o sea, totalmente placentero, algo increíble, de gran conexión, de gran trascendencia espiritual, Sí. ¿no? Sí. Así es, ¿no? Sí. Y que no está desligado para nada del tema sexual, que en realidad justamente el tema sexual es lo que genera pues la vida, ¿no? Sí. 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 Así que bueno, ya exploraremos más todo eso, ¿no? O sea, todo eso. Sí. O sea, todo eso. Sí, Ajá. sí. Muy bien. Bueno, Entonces, entonces en esta tercera parte, algo que mencionó Kena sobre los otros países y cómo lo hacen en otros países, que quisiera como dar un ejemplo, ¿no? Es que acá, por ejemplo, ejemplo. Acá en Perú, al menos en Lima, ¿ya? Situación de Lima exclusivamente. Ajá. Hay muchas clínicas, muchos hospitales, ¿no? En donde para ellos las opciones únicas son en la camilla, ¿no? Parto natural o la cesárea, ya. Claro, y algunas de ellas no te dejan salir de la camilla. O sea, tienes que quedarte ahí, no puedes pararte, no puedes moverte, no puedes ir a hacer las posiciones que te parezcan más convenientes. Algunas de ellas o algunos médicos también, porque al final los médicos son los que deciden, ¿no? Ese es otro rollo. Sí. Pero... Los médicos tienen demasiado poder. O sea, es bueno que haya personas con conocimiento que puedan guiar la situación. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa si es que también este personal médico no viene preparado para tener ese nivel de poder? Claro, que como en toda profesión hay todo nivel y toda perspectiva, ¿no? Y toda experiencia distinta. Sí. Perdón, quiero terminarlo de los países, ¿no? Dale. Entonces acá ya pues tienes estos lugares médicos, ¿no? De atención para los partos. Y también hay otras opciones, como simplemente parir en tu casa, o parir, que casi nadie lo contempla, o parir en alguna casa de nacimiento, ¿no? Que realmente no he escuchado más de 2 acá en Lima, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que están, hasta donde vemos, desintegradas esas opciones. Entonces, si es que tú aquí dices... en Lima, ¿cierto? Sí, claro. Si tú dices en una clínica o hospital, quiero parir en agua, no, o sea, el comentario es medio que de rechazo, ¿no? Te dicen cosas como, no, porque hay mucho riesgo de infección. ¿Infección a qué? No lo sé. Hay mucho riesgo de que, no sé, si pasa algo con que la respiración, que no sé qué, ya, pero los bebés adentro están en agua, ¿no? Tienen agua en los pulmones. Y mientras están conectados con el cordón umbilical, por ahí entra el oxígeno. Claro, bueno, ya. Entonces, una serie de cosas así, que es como, este de acá cancela a y este de acá cancela al otro, ¿no? Porque también en algunas casas de parto, pues hay diferentes perspectivas, ¿no? Pero bueno, hay un rollo también ahí con el sistema de transporte, que si es que tú tienes una emergencia, ¿no? Que son los casos en los que realmente amerita ir a un lugar como una clínica o un hospital. No tenemos muchas ambulancias realmente, ¿no? Y eso se vio muy reflejado el tráfico de Lima, claro. Cuando tuvimos la emergencia por COVID. Claro. Y el tráfico de Lima no ayuda nada, ¿no? Bueno. Sí, en contraste con otros países en donde está realmente integrado todo esto, ¿no? Que los lugares como, o sea, alternativos, ¿no? De nacimiento, tienen su ambulancia y están conectadas con el sistema de salud. Los lugares, por ejemplo, las casas de nacimiento, ¿no? Saben en qué lugares, ¿no? Por zonas están las dulas, están las matronas, ¿no? Que son las que ayudan a las mujeres a parir. Y ellas están comunicadas con el sistema de salud del gobierno. Exacto. Y entonces es como que todo está integrado. Ellas mismas luego registran el nacimiento, pueden conectarse con los médicos, con las enfermeras de los sistemas de salud. En fin, entonces acá pues no tenemos eso. Entonces, claro. Y hay lugares en donde lo normal es justamente es parir o en la casa o en una casa de nacimiento antes que en una clínica, ¿no? O sea, en una clínica sería lo más raro en realidad, ¿no? Sí, la minoría de casos, es que realmente el espacio
no es pues, ¿no? O sea, un ambiente donde todo es frío, todo el mundo está con sus cosas en las cabezas, todo el mundo está en modo riesgo y enfermedad, entonces no. Claro, enfocados en el No riesgo. es el lugar para un nacimiento. Sí. Bueno, yo lo veo así. Claro, sí, en realidad sí, hay mucho más en realidad que viene detrás, ¿no? De todo esto. Bueno, pues. Pero bueno. Ya, y lo que iba a decir de los médicos. Ah, sí. Ya, es que especialmente en esta tercera parte del renacimiento del parto, Ujú. hay un enfoque que te da un momento de compasión, ¿no? Ajá. Que te da porque en realidad en las dos partes anteriores es realmente escenas y reflexiones que hacen doler, ¿no? Hacen doler respecto a la situación que estamos viviendo en toda esta deshumanización. Y bueno, a los médicos a veces el sistema de salud en general, ¿no? Ujú. Se le plantea como que hace cosas que no tienen sentido y que generan cosas Ujú. muy dolorosas. Y para la tercera parte, ya hay una perspectiva, digamos, como les decía, ¿no? Compasiva, Ujú. porque los médicos vienen, y todas las personas que trabajan en clínicas y hospitales, vienen de estar en un espacio muy frustrante, muy demandante, que les cansa muchísimo, ¿no? Hacen turnos largos y tienen que atender a los médicos, atienden consultas de 20 minutos o menos. Entonces, Y una tras otra, ¿no? Sin una tras descanso otra entre... sin descanso. Sí, es tremendo, realmente. Entonces, bueno, si es que tú tienes 20 minutos para hacer todo lo que puedes con esta persona que viene a consultarte algo, pues le preguntas lo mínimo indispensable, validas cosas, le mandas exámenes, no tienes tiempo para, oye, ¿cómo estás y cómo te sientes con esto? Ujú. ¿No? Para compenetrarse con la persona Para, y... claro, hacer un vínculo, ¿verdad? Hacer un Es como vínculo, ya, claro. son como si fueran unas máquinas de diagnóstico. Ujú. Entonces, hay mucha deshumanización en eso, ¿no? Incluso Porque- en el trato hacia el mismo personal médico, ¿no? Sí, Entonces, ahí o sea, es... yo no me cabe la duda de que a muchos de ellos les gustaría tener más tiempo para poder hablar con sus pacientes y poder Sí. darles un trato más humano, pero el sistema no se los permite. Entonces terminan frustrados por eso, cansados. Luego pasan por una serie de exigencias en donde de pronto muere alguien, ¿no? Puede morir alguien en una sala de operaciones o qué sé yo, y así como murió, pues ya tienes que firmar un documento de la defunción, no sé qué, luego tienes que ir a otro lado, ya, sí, trámite, todo es trámite, y de pronto, siguiente, ya, otra consulta con otra persona. Claro, entonces ¿en qué momento vives? Exacto, lo que te exacto. sucede? Exacto. No tienes la capacidad de sentir, de procesar, sino que todo es como es una industria, pues en realidad, ¿no? Es como que plum, plum, plum. Y todo se vuelve. Entonces, claro, el médico empieza a perder perspectiva, ¿no? De hecho, la gran mayoría de médicos que se inscriben, ¿no? O sea, justamente a seguir esa carrera, pues lo hacen por una genuina vocación, ¿no? Pero en el camino se empiezan a perder, pues, ¿no? Y Sí. es muy difícil, claro. Y eso nos han dicho médicos mismos, ¿no? En verdad es muy difícil no sucumbir ante la tentación, ¿no? Y como que las personas que justamente no han sucumbido ante la tentación, que hemos podido conocer, justamente nos han dicho que en verdad, o sea, es como que hay que estar recontra fuertes porque el monstruo, digamos, del sistema es tremendo, es gigante, Sí. ¿no? Entonces, eso pues nos deja una reflexión realmente, ¿no? O sea, una o varias reflexiones, ¿no? Sí, O ¿qué sea, estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la sociedad? Claro, o sea, porque, claro, eso es en el tema médico, pero en general nos deja pensando en todas las cosas que hacemos, ¿no? O sea, ¿qué cosas estamos priorizando por sobre otras, ¿no? O sea, ¿estamos priorizando el bienestar realmente? ¿Realmente? ¿O estamos priorizando simplemente hacer las cosas más rápido? ¿No? Sí. Entre hacer las cosas rápido y también protegerse, ¿no? O protegerse, claro, exacto. Frente a situaciones que pueden ellos, no sé, frente a situaciones de las cuales les pueden culpar, ¿no? ¿Y quién es el médico tratante? Ya, y de repente lo denuncian, de repente le hacen algo así fuerte, ¿no? Respecto a lo legal. Claro. Y Pasa, bueno, claro, eso pasa mucho, entonces- ¿no? Que por la responsabilidad que tienen los médicos y las clínicas mismas como institución, siguen ciertos protocolos para todos que para poder asegurarse para de que minimizar nada vaya a riesgos. pasar, nada malo Claro, vaya a pasar. pero el enfoque no está en el bienestar, sino en la disminución de riesgos, nada más. No es lo mismo que bienestar. Sí. Entonces, al final termina en un sistema que siembra miedo sin querer, o sea, es como que simplemente por el sistema mismo,
empieza a sembrar miedo de que, ay, de que eso está mal, entonces te ve, yo no sé, claro, como dicen ahí, no es un sistema de salud, sino es un sistema de enfermedad, ¿no? Sí, entonces, Sí. ya, como que si tienes esto acá, pues lo que me pasó a mí, ya, me dijeron que tenía riesgo de preeclampsia, ya, una vaina del flujo sanguíneo. Entonces, bueno, riesgo para ellos es que haya un indicador de que hay unos vasos sanguíneos, las arterias arterias que son más chicas que en promedio, pues, en claro. promedio, ¿no? Y que por lo tanto eso ya es un riesgo de preeclampsia y tengo que tomar pastillas hasta el final del embarazo. Claro, ¿no? pero Entonces, estoy tomando pastillas todos los días porque para ellos hay un riesgo que en este momento nada anda mal, sí, todo pues, está todo- bien, sí, pues. pero para ellos, pues, riesgo, ¿no? Y riesgo, o sea, riesgo de que luego ellos tengan la culpa, ¿o qué? Porque, bueno, ya. Porque yo estoy bien, y mi bebé también. Ay, Bueno. qué bueno. Bueno, en fin, ya. Hay temas más específicos que de hecho vamos a ir abordando a partir de ahora. No, sí, claro. Gracias por la moderación. No, claro, es que la cosa es que esto, podríamos quedarnos 1000 horas hablando de esto, porque claro, ahora es un poco difícil resumir todo, porque en realidad venimos viviendo bastantes cosas. Venimos viviendo bastantes cosas y en todo este proceso de investigación, de conocer, de escuchar testimonios, de escuchar un montón de distintas perspectivas, hemos escuchado perspectivas de todo tipo, y entonces eso nos da bastante para hablar en realidad. Y justamente resumir todo esto es un poco difícil, pero digamos que acá está esta primera parte, ¿no? Que es justamente, nuevamente, ¿no? La recomendación de ver este documental que se llama El Renacimiento del Parto, o The Birth Reborn, o Renascimento do Parto, ¿no? En portugués. Y está buenísimo, en verdad, porque esto fue una de las cosas que nos detonó estas ganas también de seguir investigando más, realmente, ¿no? Y en esa investigación nos hemos encontrado con cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Bueno, en fin, nos quedamos con esa reflexión entonces, ¿no? ¿Algo Para más? cualquier detalle que hayan encontrado interesante o que quieran más información, escríbanos, Ajá. ¿no? Porque tenemos por ahí algunas cosas que podemos recomendar, Así es. algunos artículos, autores, así que bueno, ahí Sí. está. Bueno, ese es el episodio del día de hoy y nos vemos. Intenso, ha sido intenso. Es intenso, por supuesto que sí, es que es un tema intenso y es apasionante. Es apasionante. Realmente es apasionante porque además siento que lo que uno, o sea, las decisiones que uno tome, con su propia experiencia también, al final afectan, o sea, puede llegar a influir realmente y se puede hacer un cambio, ¿no? Se puede llevar a la reflexión, se puede hacer un cambio y bueno, al menos con un granito de arena esperamos pues, al menos llamar a la reflexión y que cada uno ya pues saque sus propias conclusiones. Así es. Sí, muy bien. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente episodio de Momento Inconcebible.